Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. Descarga nuestra app en tu tienda de aplicaciones. Somos la 30, Radio Nacional. ¿En dónde estamos? Un programa por la libre información, nuestra república y la democracia. Idea y producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Les decía que en Argentina se va a jugar una enorme parada, como decían nuestros antecesores, ¿no? La gran parada política, la gran instancia política se va a jugar el 19 de noviembre, ya directamente con los electores que integren ese cuerpo electoral, ese padrón electoral, que supongo incrementará en algún porcentaje al último porcentaje que se dio, que no superaron el 75%. Se espera que por lo menos 5 puntos más se den en esta última vuelta que es definitoria respecto a un futuro inmediato que plantea la consolidación de un proceso populista agresivamente criminal, descaradamente criminal, con un saqueo al Estado argentino, con una enorme cantidad de causas abiertas a Cristina Fernández de Kirchner y a un montón de integrantes de su gobierno, incluso algunos que cayeron, como el vicepresidente Amadou, como el testaferro de los Kirchner, Lázaro Báez. Hay tantas causas abiertas en la justicia argentina a la cual quisieron tirar también desde el kirchnerismo y no pudieron, afortunadamente, al menos no pudieron del todo. Yo te diría que hay menos de una tercera parte de una justicia corrupta, pero en gran medida la justicia argentina federal sigue siendo eso, un poder judicial, como el que acá ya no tenemos, como el que acá ya no hay. Acá es mucho más corrupto todo ese tema central. Evidentemente, este debate plantea dos modelos de país. Un país hacia la república, un país republicano que lo organizarán los equipos de gobierno de Milei, un hombre que es flojo en esos temas, pero que está instruido respecto a eso, es decir, está instruido en cuanto a cómo debe mandatar y organizar a su gobierno y ordenar para que los que saben lo hagan. Eso quedó claro en el debate que planteó la doctora Villarroel y que van planteando otros especialistas, inclusive Diana Mondino, una economista, pero con profundos conocimientos institucionales también. Es decir, hay mucha personalidad, mucho equipo técnico para armar un gobierno de esas características. Milei es la cara visible, es la voz cantante de una prédica liberal. Milei es el economista liberal. Milei es el economista experto, el economista académico, con hondura académica, un economista inquieto por su país, a su vez mediático, pero políticamente muy nuevo, nuevito, un outsider que no tiene la experticia, la profesionalidad política que tiene Sergio Massa. Sergio Massa representa el continuismo de ese populismo agresivo, esa mezcla de fascismo y socialismo marxista, saqueando la República en pos de capitalistas prebendarios, amigos de Sergio Massa, que lo blindarán en el poder. Un poder que puede perpetuarse en el tiempo peligrosamente. Massa ayer se mostró autoritario, emprendió esa estrategia retórica en el debate, evidentemente armada por su coach. Emprendió la estrategia de ser el interpelante a una figura supuestamente sometida al cuestionamiento público y sobre la cual es cómplice, culpable, la histeria periodística instalada en Argentina. Inclusive los grandes medios que hoy juegan a favor de Milei a raíz de la alianza que hizo Macri y Bullrich con él, pero personaje al cual le temían y decían que era tan peligroso como Massa. Se equivocaron, muy feo se equivocaron, se equivocan mal. En cambio, la prensa organizada, militante de la cámpora, del kirchnerismo, de los sindicalistas mafiosos, de los gordos, de las tramposas empresas del conurbano, del lavado de dinero de la droga, todo eso tiene una prensa militante alineada a Sergio Massa ahora, al cual cuestionaban antes, porque Sergio Massa es parecido a Mujica. Como te digo una cosa, después te digo la otra. Y no resiste archivo en cuanto a sus contradicciones. Massa nace desde el movimiento liberal, era un liberal y termina siendo hoy el más profundo kirchnerista camporista en su retórica
Y evidentemente en su plan de acción de gobierno, si le toca a él, va a responder a todo ello, porque tiene intereses creados para que eso pase. Y a proteger, a cobijar a Cristina y a un montón de personajes, a cobijarlos de la justicia. Puede venir realmente un desastre institucional aún mayor con Sergio Massa, que no hizo nada, sino que provocó la hiperinflación, porque no sabe de economía, no le importa, y con el Banco Central hasta con los encajes bancarios saqueados, con un cepo espantoso que tranca toda la economía, esa economía de cepos, con un dólar que no tiene curso legal, es un desastre en un país tan grande como Argentina y federal, que una divisa tan importante, una moneda fiduciaria, patrón dólar en el mundo, no sea de curso legal. ¿Se dan cuenta todas las barbaries que tiene este gobierno cristinista, camporista? Bueno, eso representa masa. Pero claro, Milei no tiene la experticia y la versatilidad para esto decirlo en poco tiempo. Igual le dijo un montón de cosas. Y buscó, Massa buscó en esas interpelaciones poner en evidencia, perdón, las contradicciones de Milei. Massa está lleno de contradicciones y en sus 30 años de política es un acomodaticio. Dice una cosa, al tiempo dice otra distinta. Milei, sin embargo, no rehuyó a las preguntas y respondió a cada una de esas. Emprendió una buena estrategia. Milei fue el más moderado. Milei era el hombre que escuchaba, sonreía, hacía gestos y respondía. No le sacaba el bulto, respondía a lo que él le preguntaba. Pero cuando respondía, dejaba en evidencia las profundas contradicciones de Massa. Por lo tanto, Milei era muy parecido, si queremos emplear una analogía, a esos boxeadores que van dando pasos hacia atrás, que reciben golpes pero saben cuidarse, no son golpes letales, reciben golpes pero se cuidan con los puños y se acercan y tiran puñetazos cortitos muy efectivos. Tiran puñetazos cortos, piñazos cortos, pero muy efectivos, violentos, que lo desestabilizan, lo tambalean al agresor, al que está en el centro del ring, al que se coloca al centro del ring y sale a avanzar contra el enemigo. Ese fue Massa. Massa se colocó al centro y salió a la avanzada. Quiso acaparar la escena del debate. Quiso mostrarse como el verdadero estadista, el que tiene que ser el presidente, el que ya se siente presidente, el que domina la escena, el que sabe preguntar, el que va a dejar en evidencia al otro, el que lo va a hacer calentar. Provocó eso, quiso provocar eso. La estrategia era buscalo, buscalo para que se exalte, se exacerbe y vuelva a demostrar que es el loquito de siempre, que no está en condiciones para gobernar. Pero Milei no hizo eso. Milei sorpresivamente no fue el loquito desestabilizado, exaltado, que exageró, sino que lo escuchó, sonreía y más bien lo ironizó en un montón de veces. Incluso cuando le dijo, yo confieso que fracasé en enseñarte. ¿Te acordás cuando te enseñaba cómo es que funciona el tema de la corrección de la inflación y cómo se corrige la inflación y por qué sobrevienen después capitales? Entre ellos se tiraron carpetazos. ¿Qué quiere decir esto? Los argentinos le llaman carpetazos a todas las posibles causas que puedan tener con la justicia o, digamos, episodios o hechos de inmoralidad en su vida privada, de vicios o de dudas o de asuntos que puedan ser motivo de ir a la justicia, de graves contradicciones respecto a la estatura ética de un estadista, al comportamiento de un estadista, a la conducta. Esos son los carpetazos de los que hablan los periodistas argentinos en esa jerga. ¿Por qué carpetazos? Porque en lo judicial siempre hay carpetas, hay archivos de causas, son las carpetas. Y el carpetazo es lo que se esconde, como pasa en Uruguay. Está lleno de carpetazos. Uno de los carpetazos más grandes es el de Mujica, ¿no? Cuando sacan a Fossati. Otro carpetazo enorme que sonó fuerte y levantó polvo, pero se apagó rápido y se quedó ahí en un cajón, el de Charles Carrera. Otro carpetazo bastante fuerte fue el de Andrade, ¿no? De Boca Andrade, que también quedó ahí con la casa que edificó sin declarar al fisco, al Estado, a la Intendencia, al Departamento de Catastro, al BPS, por ejemplo. Y hay muchos carpetazos, carpetazos, carpetazos en nuestra justicia. Ya pasa lo mismo. Carpetazos entre los dos, antecedente de mala conducta social, deficiencias en el trabajo, como le insinuó Massa respecto a una pasantía de Milei en el Banco Central. Era una pasantía, no era empleado.
como estudiante avanzado, creo yo, ya recibido, se le dio una pasantía en el Banco Central y parece que tuvo un problema interno con una autoridad y se fue. Y de ahí que Massa quiera extraer la lectura de que sacar el Banco Central, como propone Milei, en verdad es un capricho personal, es un resentimiento. Por eso insistía Massa que para gobernar hay que pensar en todos los argentinos, hay que pensar en el país y no desde el capricho personal, no desde el egoísmo, no desde el personalismo, ni desde la ideología. Le decía, usted piensa desde la ideología y desde su capricho personal. Usted tiene que pensar como estadista, usted tiene que pensar en la realidad del país, le decía Massa. Precisamente quien piensa y actúa con tremendo egoísmo, quien piensa desde su carisma montado, el carisma personal, desde el retórico experto en elaborar la falacia, el sofisma, la mentira, el experto en acomodarse con sectores fuertes de poder y el experto en defender ahora a una ideología, precisamente Massa. Principio de transposición, ¿se acuerdan? Transpone en el otro lo que el que transpone es. Sobre la pasantía de Milei, bueno, eso que ya lo dije, deja entrever esa latencia, esa deficiencia, para que evidentemente ya hoy se replique toda esa insinuación en las redes sociales, por todos lados, y redunde en la información completa de ese incidente de Milei que seguramente será editado, será un fake news, van a editar un montón de secuencias donde se mostrará a un Milei chambón que no sabe y que le dicen que así no puede ser y se termina calentando y se va, lo más probable. De ahí el encono de este candidato con el Banco Central, dice Massa, y el ejemplo del personalismo de Milei, del que habló, como te decía insistentemente en el debate. Milei es el egoísmo y la ideología liberal, que habla desde ahí y no el estadista que piensan todos los argentinos y en la institucionalidad del país. Pero no le salió bien, creo yo, a Massa porque quedó evidente que Massa estaba actuando el personaje estadista, el hombre ducho, el contemplativo de la realidad, el conciliador que habló incluso de hacer un gobierno de acuerdo nacional otra vez, de acordar con los gobernadores, con los legisladores. Ya no habló de integrar, ¿viste? Porque ya le habían pasado el aviso que no se van a integrar a su gobierno. Pero sí habló del acuerdo nacional, el mismo que tuvo el país sin combustible, un montón de tiempo, el que justifica que Argentina esté en un deterioro total porque a su vez perpetró en el gobierno de Alberto Fernández, en este gobierno que él defiende, la lesa humanidad terrible de confinar a los argentinos por 9 meses en pandemia y después tener vacunados VIP, por ejemplo. ¿Usted das cuenta de un país parado 9 meses sin actividad, con la gente confinada, obligada a estar encerrada? El deterioro económico que eso provoca, bueno, eso se lo hizo ver Milei. Evidentemente, Milei no entiende, dice que debe gobernar de acuerdo a la institucionalidad. Y Milei le responde como si fuera un boxeador, como te decía, que se defiende, recula un poco y luego lanza golpes muy efectivos, certeros, golpes cortos, cortitos, que pegan fuerte, y Massa que toma agua a cada rato, Massa que humedece sus labios y el paladar secos, resecos, moviendo su lengua permanentemente, o a cada rato, si te gusta más la expresión. Milei lo mira y sonríe, hace gestos cortos que indican como si fuera un muchacho, un muchachón que se sonríe por el otro que no sabe nada, porque indican eso, la desaprobación de la ignorancia de Massa y los dichos falsos, las mentiras de Massa, a las cuales después él replica explícitamente diciéndole, sos un mentiroso, no sabía que sos tan mentiroso, pero seguís mintiendo y mentís impresionantemente. Massa se mostró más agresivo y ansioso. Tomar agua a cada rato, mojarse los labios, mojarlos con la lengua a cada rato, son signos de la ansiedad. Massa era Milei y Milei era Massa. Increíble, en lo gestual, en lo sonoro. Massa se muestra con una explícita retórica de hombre equilibrado, conciliador, pero era muy explícito. Cuando explicitas eso no es creíble. El hombre conciliador, el hombre de la retórica experta, el estadista, el fluido de palabras, el que tiene el versátil flujo de la verbalidad, es lo que tiene que demostrar que sos el hombre equilibrado, que sos el estadista. No tenés que explicitarlo, él lo explicitó.
porque yo soy un hombre que pienso en el país, porque me considero que soy el estadista, que voy a ser el presidente, porque tengo ese equilibrio de pensar, explicitaba ya una chambonada de parte del coach, creo yo, de más ahí. Bueno, habla en lenguaje inclusivo, por supuesto, y se comporta siempre como si él fuera un juez de la ética, de la psicología de la conducta y de la justicia política y penal. Es decir, Massa mostró autoritarismo, interpelando permanentemente en el uso de esos 2 minutos que le daba la estructura al debate. El debate estaba estructurado en 6 ejes temáticos. Dentro de esos 6 ejes temáticos había 12 minutos para cada eje temático, 6 para un candidato y 6 para el otro, pero los dos restantes, es decir, 4 minutos más 2, esos dos restantes se podían utilizar desde una campana que indicaba que estaban en la recta final, se podían utilizar para darle la palabra al otro candidato y que el otro candidato le replicara los argumentos de los 4 minutos o le preguntara o advirtiera ciertas cosas o contraformulara lo que dijo en los 4 minutos. Sin embargo, Massa se dedicó sistemáticamente a interpelarlo, a interpelarlo. Decime sí o no, decime sí o no. Además era una especie de juicio militar, ¿no? De un juicio precisamente no civil, no con la capacidad de que pudiera demostrar y probar, sino diga sí o no, ¿es culpable o no es culpable? Lamentable, tono totalmente autoritario. El tono emocionado de una pasión controlada era el de Milei, el de un muchacho joven que sabe que no tiene la experiencia y que tartamudeaba un poco, le temblaba la voz por la carga emocional que él sabe que está teniendo, dado que es consciente de lo que está representando ahí para millones y millones de argentinos. Él sabe que está en un momento histórico de ser el eventual presidente de un sueño liberal y de la reconstrucción de una república tirada abajo hace 100 años y que se precipita aún más, se hace notoria en los últimos 70 años. Y se precipita y se hace aún más agresiva, decadente y ya criminal en los últimos 20 años. Ese Milei se muestra con la voz temblorosa, el inexperto, el que hace 5 minutos que juega en política, el otro hace 30 años que es un jugador profesional. El tono emocionado de una pasión controlada y la expresión facial de Milei nos hablan de una profunda y agobiada tristeza por la Argentina saqueada que él permanentemente ve, perdón, a través de su lectura económica, de experto académico económico, de economista. La Argentina saqueada, la Argentina robada, crónicamente mentida por un sistema de clase política montado en ese país desde casi todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Por eso Milei habla de la casta. Massa insiste en el trabajo, habla como un contrafáctico ministro de Trabajo y es el vocero del miedo, el miedo, el miedo contra Milei. Y los 9 meses de cuarentena obligatoria y los subsidios y el presupuesto gigantesco del Estado y el robo al Estado y los 6 millones de trabajadores en la actividad privada desde el año 2011 sin que pueda crecer, eso le dice Milei. ¿Y eso no te da miedo? Y el 30% de los niños hacen deserción de la escuela y luego el otro 30% del liceo, más la inseguridad alimentaria, no hace posible la movilidad social de la que habla Massa con su plan educativo, en el eje temático de educación, por ejemplo, y cultura. No hace relación, no hace viable lo que él plantea. Es mentiroso, es falaz. Un régimen educativo que proponga una educación integral, federalizarla y que proponga capitalización humana a través de materias muy importantes y que las matemáticas y que la física, que la robótica y la electrónica sean materias obligatorias y que tengan una formación para capitalizar hacia la universidad y que se dé entonces desde esa capitalización educativa la movilidad social ascendente. Y Milei se sonríe y le dice, ¿cómo vas a hacer si la gente no come? Si los niños están en un 42% muertos de hambre, si hay miseria, si el 45% de los argentinos está en la pobreza, si desde el 2011 no crece la actividad económica legal en la actividad privada. ¿Cómo vas a hacer? No es real. Vos estás hablando de cambios de tercera generación en la primera. En unas políticas de Estado, siempre un gobierno tiene que concebir lo que van a ser cambios de primera generación, es decir, en un primer periodo
de gobierno, en un primer periodo histórico de gobierno, vendrá una segunda etapa, una tercera etapa, todo por orden, ¿verdad? Gradualmente. Por eso digo yo que acá este gobierno tendría que haber venido con ese orden de primer gobierno, el primer orden de cambios en una ley de urgente consideración que trajera estos cambios ya, para después profundizar todos esos cambios y profundizar todas esas áreas centrales del Estado. Eso es lo que va a hacer Milei si gana en Argentina, ya traer esos cambios. Todos esos cambios que yo reclamo para Uruguay, él los va a hacer si es gobierno en Argentina, si es presidente. No solo él, todo el equipo de gobierno y toda la gente que vote ese cambio. Y los equipos que Macri le va a aportar. Y Macri quiere esos cambios. Y Bullrich quiere esos cambios. Y todo ese sector de Juntos por el Cambio, de los llamados halcones, quieren ese cambio. Y los millones de argentinos que voten por ese cambio. La seguridad tiene tres aspectos fundamentales: separación, control de poderes, profesionalización, especialización de la policía, hablaron de todo ello, del sistema carcelario, la economía de justicia penal, le planteó Milei. Todo esto, acá tendría que estar muy atento el doctor Subía, que tanto interés tiene este tema, todo esto parte del sistema de justicia, le dice Milei. Cuando hablamos de seguridad, no alcanza con las cárceles, la policía, la fuerza de seguridad. No, no, acá primero hay que hablar de lo que se entiende ya a nivel de Estado, y es incluso materia universitaria, la economía de la justicia penal. Hay que repensar todo eso, y él decía, establecer una justicia realmente independiente, con un presupuesto organizado, estructurado desde el Poder Judicial, un Poder Judicial con carreras técnicas, realmente separado del legislativo, sin que esté condicionado, y del ejecutivo, y que haya un sistema de control como tiene que haber, que es legislativo y es legislativo ejecutivo, desde incluso el sistema de promulgación de leyes o legislación. Pero tiene que haber un sistema de justicia penal. Hay que reconfigurar el Código Penal, le decía él. Y hay que reconfigurar el Código del Proceso Penal que dé perfectas garantías de acuerdo a la Constitución republicana. Por lo tanto, no solo alcanza con una economía penal de la punición, de la carga punitiva, sino también revisar y ajustar muy bien la descripción de las tipologías penales, la naturaleza de la tipología penal. ¿Qué concebimos como delito? ¿Qué concebimos como delitos graves? Como delitos que ya no son tan graves. ¿Qué concebimos como delito y que quede claramente establecido? Y a su vez ahí sí, la economía punitiva. A eso se le llama coto de casa, economía penal. Pero esa economía penal se deberá hacer efectiva si hay una profesionalización de la policía en todas sus dimensiones que haga efectiva esa persecución, ese coto de casa al delito, porque ahí el delito entiende rápidamente que es caro delinquir, que va a ser muy caro delinquir. Y para eso tenés que tener muy estructurado un Estado de Derecho. Nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 11 de la mañana para seguir hablando de estos temas. Veremos qué sucede a partir de ahora, a partir de ese debate entre Milei y Massa. Hay mucho más para decir, pero se nos fue el tiempo. Chau.